Hola, buenas noches a todos. Ahí estamos en el último vivo de este mes del ciclo Green Talks de Greenings Buenos Aires. Así que veo que la gente ya se está sumando, genial. Vamos a esperar un ratito para que haya un poco más de gente. Sí, contarle de Greenings Buenos Aires, de Greenings a nivel global. Seguramente muchos de ustedes conocen en qué consiste Greenings. Es un movimiento global que tiene ya más de 30 años. Hace 30 años un loco como nosotros estuvo pensando, estaba hablando con amigos en un bar, hablando de tema de medio ambiente y dijo, che, pero acá al lado también hay gente que habla de eso. Evidentemente tenemos que generar estos espacios de conversación, tenemos que generar estos espacios de encuentro donde podemos hablar, intercambiar, sinergizar proyectos, ideas, ganas de iniciativas, ganas de emprender y de generar un mundo más, más enfocado en realmente lo importante, en generar impactos ambientales y sociales más positivos y generar más empatía y más mirada colectiva hacia estos temas. Eh, Ahora chicos, estoy viendo el equipo que se va sumando también, así que genial. Bueno, y eso, yo lo conocía, soy Ethel Bonnet, soy parisina, lo conocía en París, participaba de los encuentros de Greenings allá, y cuando llegué acá dije, claramente necesito una red de contactos, necesito empezar a conocer a la gente que trabaja en temas de sustentabilidad acá y conectarme. Y conocí a Paula Alvarado, que había empezado Greenlinks en 2007 y lo iniciamos de nuevo juntas. Y ya 11 años después, este año vamos a cumplir 11 años, seguimos generando estos espacios tan valiosos de encuentro y de intercambio en temas de sustentabilidad en general. Vamos eligiendo un tema cada 2 meses. Este mes decidimos de hacerlo un poco especial, ¿no? Por la situación que nos deja esa necesidad de estar en aislamiento social. Siempre nos juntamos en bares, esta vez generamos este ciclo de charlas Green Talk, como le comentaba, para justamente poder intercambiar sobre los cambios de hábitos y cómo eso nos está de algún modo, de manera acelerada, un poco impactando, ¿no? Cómo hemos reflexionado en estos últimos 2 meses en esta necesidad de generar nuevos hábitos. Así que en el primer encuentro, el 12 de mayo, invitamos a una socióloga del CONICET, a María Eugenia Funes, que nos contó un poco sobre los grandes cambios o sea, ese cambio que hemos visto, ¿no? En la sociedad, cómo eso impactó en muchos emprendimientos, de dónde viene esta necesidad de generar impactos más positivos y cómo también dónde están nuestras limitaciones en generar estos cambios, ¿no? Cuán complejo es de generar un cambio a largo plazo y de sostenerlo. Después tuvimos el lujo de hablar con Sergio Lezabal y tener su visión acerca de un poco lo que se viene y cómo va a ser el post pandemia y qué necesitamos generar como nueva sociedad, nueva economía. Y ahora voy a invitar a Dafna Nudelman, que muchos conocen como la loca del tupper. Dafna es amiga de la casa. Justo hablábamos y me contaba que tenemos más o menos los mismos, el mismo recorrido, ¿no? Hace 10 años cuando empezó con una iniciativa Fadu Verde que nos va a comentar. También empezábamos Green Links y, y bueno, así que Dafna es consultora, es activista en tema de sustentabilidad y generó este espacio, la Loca del Tupper, así la conocen muchos, justamente para poder generar mayor conciencia y ayudar un poco en ese cambio que necesitamos como consumidores, como ciudadanos, y ser más activistas, aunque seamos activistas imperfectos, necesitamos generar ese cambio. Así que ahora la sumamos. Acá estamos. Va, excelente. Genial. Ahí se está sumando Dafna. Ahí Re- estamos. Qué bueno. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ethel? Muy bien. Ahí estoy acomodando la cámara. Ahí se Excelente. ve. Buenísimo.
Como, Bueno, sí, a full. Estaba viendo cómo contabas el recorrido de Green Drinks y sí, sí, y yo, esto que me olvidé de un elemento importante que vos fuiste parte del año pasado, estuviste presenciando el evento, así que estoy pensando que mis colegas me van a retar si no lo digo, pero sí, uno de los grandes logros de esos 10 años también es que hemos sido considerados como proyecto de interés en ese momento, Secretaría de Medio Ambiente. Así que nada, seguimos generando ese espacio de conversación tan importantes, ¿no? total, perdón que se me está desarmando todo acá. Ningún Ahí, problema. ahí queda el póster de protagonista. Está buenísimo, muy bueno. Sí, un poco hablar de esto que vamos a hablar, ¿no? Pero, pero bueno, sí, muchas gracias por invitarme. Me encanta estar de este lado de Green Drinks, que estuve mucho tiempo como espectadora de un montón de temáticas diferentes. Me acuerdo de esas que del principio, algunas en el Quetzal, me acuerdo, así que nada, está muy bueno. Sí, Ula. El Quetzal hemos estado muchos años y, me comentabas antes de que habías arrancado Fadu Verde hace 10 años, en 2009, ¿no? O sea, 10 años, así que iniciamos este recorrido juntas de algún modo. Sí, Eh, sí, totalmente. En 2010 más o menos arrancamos con Fadu Verde, que fue una iniciativa totalmente apolítica, partidaria, independiente. Éramos simplemente egresados y estudiantes de carreras de diseño en la Facultad de Arquitectura de la UBA, la FADU. Y nada, nos dimos cuenta, en esa época, viste que éramos como siempre, éramos muy poquitos hablando del tema de separar basura. Todavía la ciudad ni siquiera tenía una propuesta de cómo hacer una recolección diferenciada, era todo muy, muy incipiente, estaba todo muy verde. de- Y, mm, y la verdad es que ahí fue cuando nosotros empezamos a, digamos, a abrir los ojos y ver que teníamos el 80-90% de la basura de la facultad era basura reciclable, eran residuos reciclables que no se estaban aprovechando, se tiraba todo. Y ahí empezamos con un par de colegas y compañeros de la facultad a armar, por un lado, un plan de separación de residuos en origen, conectando con cooperativas, tratando de optimizar toda la logística. Aprendimos un montón sobre los obstáculos de eso. También, por otro lado, con un montón de iniciativas totalmente independientes que no tenían, o sea, como que no dependíamos de nadie para hacerlas, ¿no? Porque siempre, si no, estábamos detrás de las autoridades en que las autoridades nos aprueben algo o que nos permitan algo o que la autoridad lo implemente por sí mismo y si todas estas cosas no avanzaban, nos quedábamos de brazos cruzados. Y eso como que no nos cerraba. Ahí es cuando empezamos a armar, por ejemplo, un intercambio de apuntes o sea, como un foro de intercambio de apuntes, donde cada uno, si ya tenés, nosotros teníamos capaz que una resma entera de libros impresos que ya leíste para un final y no lo vas a leer nunca más, ¿cómo podemos recircular eso para que vuelva a ser utilizado y que se recicle? Y bueno, Mira, sí, iniciativas como pero estas, es como muy avanzado, porque pensá que no había nada de redes sociales y el hecho de haber logrado generar este foro ya es bastante. sí, de hecho, hacíamos todo en Facebook. Facebook, esa era la época de Facebook, para eh, que nos demos una idea. Hacíamos todo en Facebook, teníamos un montón de fans en Facebook. También hacíamos eventos en Facebook y había mucha gente que confirmaba. A ver si vos quizás también te identificás con eso, ¿no? Había mucha gente que confirmaba y apoyaba el evento. Por ejemplo, hacíamos muchas limpiezas en la reserva de Costanera Norte que hacíamos también con otras agrupaciones que estaban en la misma, como Velatropa, o también como algunos grupos de activistas en la Facultad de Exactas, y también hacíamos limpiezas dentro de la facultad, lo que nosotros llamábamos jornadas relámpago, que eran las noches de entrega,
cuando había un montón de personas trabajando en el patio, ahí es que nosotros ese día íbamos a hacer como una separación en origen nosotros, y la verdad es que un montón de gente ponía me gusta, me gusta, me gusta, voy, 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 y venía uno. Claro. Éramos nosotros 5 y un chico más. Como que empezaba a pasar un poco eso. Y también, obviamente, había, no sé, armamos un grupo de carpooling para compartir auto. Ciudad Universitaria queda un poco lejos, así que hay mucha gente que va en auto. Y también un grupo para ir juntos en bicicleta, porque es una zona que está un poco a trasmano y a veces cuesta llegar o no es tan agradable para ir solo, en especial una mujer, solo a la noche en bicicleta, así que para incentivar el uso de la bici también nos juntamos con otras agrupaciones de bici activismo para hacer cosas. Bueno, hicimos un montón de este tipo de iniciativas en Fadu Verde. Lo voy a hacer más cortita porque si no me pongo a hablar de eso. No, es que Y a mí me hace pensar lo mismo cuando era estudiante y empecé a estudiar sustentabilidad en Francia, decía, tenemos que hacer algo y desde nuestra escuela habíamos empezado a generar encuentros, formaciones, iniciativas propias de la facultad, digamos. Y claro, todo empieza ahí, porque de algún modo también es un campo, no sé si se dice de esta manera, ¿no? Pero es una prueba, una serie de pruebas y errores que nos permite también cuando salimos a proyectos más masivos, eh, poder ver dónde justamente tenemos que reforzar los mensajes, reforzar la parte más colectiva, tal cual. generar adhesiones también. Total, y también nos pasaba un poco esto, ¿no? Como enfrentarnos a la realidad. Nosotros armábamos los proyectos, todos divinos, en nuestras carpetas o los diseñábamos y después teníamos que proponerlos o, no sé, nos chocábamos un poco con la realidad y a veces no era todo tan perfecto como lo habíamos planificado. Hicimos igual muchas cosas, o sea, hubo muchas cosas que sí pudimos hacer, hicimos colaboraciones con un montón de cátedras donde nosotros llevábamos contenido ambiental a los ejercicios que las cátedras hacen siempre. O sea, ejercicios, por ejemplo, de serigrafía, hicimos junto con Greenpeace y con la cátedra de tecnología gráfica un ejercicio para que el diseño sea temático. Creo que en ese momento había una campaña con el yaguareté, unas cosas Mirá, así. Entonces se hicieron remeras para Greenpeace con este tipo de mensajes. Los estudiantes, mientras participaban aprendiendo tecnología gráfica, también aprendían sobre biodiversidad. Entonces estábamos como metiendo transversalmente, pues la idea también era que o sea, nosotros como diseñadores, yo estudié diseño gráfico, que mm, puede parecer que no es diseño industrial, no es el diseño más tangible, es un diseño a veces mucho más en dos dimensiones, ¿no? Que a veces no se ve. Y ahí está, viste, Ana, Ana participó. ah, mira, Eh, qué bueno. hola Juan. Lo que pasó es que entonces nosotros estábamos tratando de meter contenido de sustentabilidad dentro de las materias proyectuales que están formando futuros profesionales de las materias de arquitectura, diseño. Nosotros éramos muy gráficos, así que teníamos mucho más contacto con las cátedras de gráfico, pero también hubo varias cátedras de industrial que empezaron de forma optativa, porque de hecho al día de hoy la sustentabilidad no es algo que esté estructuralmente en las carreras de diseño. Es medio optativo, Sí. alguna cátedra que algún profesor, docente que le interesa, que estudia, que lo sabe por algún motivo, mete algo de economía circular o mete algo de diseño sustentable, pero si no, está todo un poco satelital. Pero bueno, nos vamos un poco por las ramas. No, eh, no, pero en definitiva también es uno, o sea, es un tema no menor que contás, porque hasta que logremos que la sustentabilidad sea un tema tan transversal que ya no tengamos que hablar de sustentabilidad, esa es la necesidad de generar estos espacios de transferencia de conocimiento, de difusión, o sea, por eso todavía es ¿Cuál? tan relevante
en general, digamos, de generar estos espacios para impulsar, para concientizar Sí, sobre la sustentabilidad, porque sigue siendo total. aún transversal, o sea, aún satelital o aún en un Alternativo. nicho. Mm, mm. Claro, sigue siendo como que la norma va por acá y quizás podés darle una vuelta de tuerca si se te ocurrió. Creo que estamos en este momento, ¿no? De abrir los ojos y de empezar a ver las cosas un poco diferentes y no aceptar lo que viene dado. Y cuesta mucho cuando tenés que ir en contra de, por ejemplo, en una cátedra el aprendizaje formal quizás va por otro lado completamente diferente. De hecho, en gráfico había muchos momentos de la cursada que se llaman esquicios, eh, que son ejercicios que se hacen en el momento, que empiezan y terminan en la misma cursada de 4 horas. Y Mm. algunos ejercicios yo recuerdo que eran empapelar toda la pared con cosas de colores, qué sé yo, después le sacabas una foto y se tiraba todo. O sea, ese tipo de cosas están Y súper vos llorabas. naturalizadas en la carrera. Bueno, yo eso lo hice, tipo, lloraba, pero sin saber por qué estaba llorando, ¿viste? Sí, sí, Porque sí, nosotros, sí. de hecho, yo empecé con todo cuando ya estaba casi egresada. Era Mm. el último año de la carrera, casi que no. Cuando estaba ahí como divorciándome un poco del diseño. Pero bueno, después de Fadu Verde hicimos, es como que ahí cuando vimos que no era tierra fértil, es como que le poníamos un montón de energía, le poníamos mucha energía y no estábamos cosechando los frutos de la cantidad de energía Mm. que le estábamos poniendo, ahí nos dimos cuenta que quizás no es terreno fértil para activar ahí. También hay que como elegir las batallas y saber cuándo retirarse. Y Totalmente. ahí es cuando decidimos abrirnos bastante de ahí. De ahí surgieron dos proyectos. Uno es la ONG Germinar, que quizás la conocen. Germinar ONG está activa mucho más en zona norte y ahora en la zona de Ingeniero Maschwitz, con reservas, con viveros de plantas nativas, con huerta agroecológica, promoviendo mucho más la conexión directa con las manos en la tierra y la naturaleza. Hay también unos cursos muy interesantes, ahora están haciendo de techos verdes, como hay de bioconstrucción también cuando se podía reunirse. ¿Y Eh, la seguís de cerca esta ONG? O sea, ¿participas activamente? claro, yo formo parte de la comisión directiva, digamos que Bueno, estoy lejos físicamente para participar de las actividades, pero eso fue uno de los frutos de cuando estábamos en Fadu Verde y Fadu ya no era el escenario para activar, surgieron estas oportunidades. La otra en la que estuve mucho más activa fue Yo Reciclo, que era una solución tecnológica para unir sí. cartoneros, digamos, recuperadores urbanos con las personas que están reciclando en su casa, los vecinos y los grandes generadores. Nosotros empezamos con un grupo de compañeros y colegas que también todos veíamos la necesidad. Estábamos ahí en 2012 separando residuos y era como, ok, yo separo, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué Como que pasa? no estaba del todo, o sea, no estaba del todo cerrado ese circuito. Ahora en un montón de lugares todavía falta y ahora en este momento de cuarentena vemos también como nos empezamos a inundar de reciclables en el Ay, mejor de sí, los no. casos que estamos Ni, guardando. ni me hables, sí, justo vi un post tuyo de estos días donde contabas de cómo, si se está reciclando, de qué manera, cómo podemos acompañar, ayudar a los recuperadores. Y creo que o sea, para aquellos que ya reciclan, ese aislamiento es como que te da un golpe, ¿no? Porque de repente te das cuenta, primero que, o sea, todo lo que venías reciclando no lo podés dejar, o sea, no lo podés, no puede llegar a ser efectivamente reciclado. Y segundo, te da una claridad sobre todavía los residuos, todos los residuos que uno genera. A mí personalmente me dio un golpe muy fuerte porque me di cuenta que aunque estemos en modo freno, digamos, por esta pandemia, en realidad el consumo sigue siendo exactamente el mismo, y es peor todavía porque al final de las cuentas todo eso que habíamos logrado generar, digamos, institucionalizar de reciclaje, ves que el sistema es todavía muy frágil como
para poder sostener una baja de actividad en ese sentido, ¿no? Y todo lo que implica socialmente de impacto, o sea, económicamente y socialmente, más allá de lo Total. ambiental en sí, es súper visible, digamos. Sí, sí, y estuvimos hablando la semana pasada sobre el reciclaje inclusivo y la verdad que sí, acá en nuestros países es bastante imposible pensar el reciclado sin pensar en el aspecto social, porque ya Claro. están completamente interrelacionados, o sea, no, sería hacer historia contrafáctica pensar pensar que podemos separarlo, así que Sí, sí. totalmente. Y Y bueno, de, y medio que cuando yo reciclo tampoco funcionó, dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y medio por para hacer algo. Me empecé a decir, bueno, voy a compartir lo que hago yo en mi día a día en Instagram, porque también veo que yo me di cuenta que yo siguiendo ciertas cuentas todos los días, leyendo, tipo, consumiendo un poquitito de contenido cada día de forma entretenida, en un momento de esparcimiento, terminaba aprendiendo. Y después de consumir varios minutitos cada día, una semana estuve expuesta a ciertos contenidos media hora. Y mm, así terminé aprendiendo, terminé incorporando diferentes hábitos y me di cuenta que primero era una plataforma donde había gente, donde ya era bastante interesante esta mecánica de consumir el contenido para producir y también para mí como para producir contenido, a mí me gusta mucho escribir y en 2016, por ejemplo, empecé un blog mucho más profundo y repensado sobre todo este cambio de paradigma, pero claro, o sea, soy hiper perfeccionista, hasta que el post no estaba perfectamente ah, todo, todo divino, no lo lanzaba, así que ese blog tiene 4 posts y nada, creo que el formato de Instagram me permite también dar un poco de revancha para no ser tan perfeccionista. no, totalmente. De hecho, creo que un poco ahí levantaste una palabra clave de ese cambio que queremos justamente impulsar o en uno mismo o en los demás, de algún modo, es no buscar la perfección, porque es hasta, es hasta contraproductivo, porque hasta no tener las cosas totalmente cerradas con un moño, pensadas de manera integral, holística, dónde está el impacto, cuál es el impacto mayor que genero cuando tomo tal decisión o tal otra. Al fin de las cuentas, un poco nos sumergimos en un sinfín de decisiones y de consecuencias y Total. terminamos no haciendo nada. Así que finalmente la Creo que imperfección no está tan mal como total, ¿no? para... Y de hecho, bueno, por eso estamos como activistas imperfectos, ¿no? Porque es como que la frase esta que dicen, hecho es mejor que perfecto. O sea, y a mí me pasa de hecho mucho con amigos que quizás yo les digo, bueno, ¿y por qué no haces compost? No, porque estoy esperando a encontrar la compostera perfecta. Entonces, mientras esperan para encontrar la compostera que se adapte especialmente a ese espacio que tienen y que sea del color y qué sé yo, no compostan nada. Entonces, o sea, ¿qué vale más, no? Compostar, también cada uno tiene que ver su objetivo. Si tu objetivo es tener un balcón más decorado, quizás sí tengas que esperar a tener la compostera perfecta. Si tu objetivo con el compost es conseguir, o sea, o gestionar tus residuos orgánicos, o obtener nutrientes para tus plantas, depende del Mm, objetivo. Claramente, eh, un tacho de pintura no va a cumplir el objetivo de tener el balcón más lindo del concurso de balcones, pero, pero bueno, ahí como que siempre terminan estas cosas funcionando como excusas, como no lo hago hasta que, o sea, no voy a dejarlo hasta que no sepa con qué reemplazarlo, no, como un montón de cosas que realmente empiezan, como decís vos, a ser contraproducentes, porque entonces no hago nada. De hecho, la búsqueda de la coherencia o de la perfección, de estar todo el tiempo buscando, o incluso cuando vienen de afuera a señalar, no, porque este vivo lo estamos haciendo en un teléfono conectados a la red de energía y conectados a internet y encima estamos quemando combustibles fósiles. Bueno, si no, queremos tal cual. ser perfectos y completamente coherentes, la única forma es que nos vayamos al campo, que cultivemos nuestros propios vegetales, que
tejamos nuestra propia ropa también con la chala del choclo que cultivamos nosotros, o sea, y eso no va a cambiar nada. Eso lo que va a hacer es que Sí, nosotros nos salgamos del sistema y que el sistema siga exactamente todo roto to- como está, pero nosotros aislados. Eso, totalmente. digamos, si queremos cambiar eso, no sirve. Sí, sí, de hecho las teorías del descrecimiento en realidad son interesantes como para reflexionar y para ver qué uno puede ir frenando en su forma de consumo, dónde están realmente los esenciales para estar feliz, porque en definitiva todos buscamos tener felicidad y que el acceso a la felicidad sea para todos, de algún modo, pero claramente el decrecimiento no es menos en una sociedad en que estamos totalmente acostumbrados a vivir en sociedad, en vivir con acceso a lo que hoy es un acceso totalmente básico, que es la red de Internet. El decrecimiento te da un espacio de reflexión, claramente no una solución, y menos pensando en que justamente la solución tiene que ser colectiva. E irse al campo, irse solo, en definitiva lo que logras hacer es generar una mini comunidad que sí es interesante como espacio hasta de aprendizaje, ¿no? Y después volver a la Seguro. ciudad y compartirlo. Seguro, y ver cómo, porque en algún punto lo que tenemos que hacer es que las ciudades se parezcan más a esas comunidades Totalmente. eh, a una escala más chica, o sea, esta parte de crecer que tiene justamente que ver con tener otra mentalidad, de dejar de pensar que realmente todo es crecimiento. Yo justo ayer participé de un webinar para emprendedores y me choca mucho cuando se habla del crecimiento infinito y de, bueno, y si entramos en esta mecánica, vamos a poder crecer infinitamente. O sea, a mí ya me choca, pero entiendo que ese es el paradigma en el que estamos, en el que todas las empresas, todos los emprendedores, todos, no hay techo. Siempre, Mm. siempre queremos más, siempre buscamos más, siempre cada quarter en la empresa va a buscar multiplicar sus ganancias, generar más ventas y en algún punto tenemos que empezar a hacernos a la idea de que más no es mejor, de que quizás podemos vivir bien con menos, Sí, yo ¿no? Como me imagino que de algún modo esta pandemia nos está ayudando un poco a repensar cuáles son estos esenciales que comentaba. Pero para vos, ¿cuáles son o qué nos va a enseñar esta nueva normalidad que estamos ya empezando a transitar? ¿Cuáles son los cambios que ves tal vez en amigos tuyos o en gente que te sigue que han logrado generar, tal vez todavía no sostener del todo, porque obviamente un cambio no se sostiene, o sea, un cambio a largo plazo es más complejo, pero ¿cuáles son los cambios que has visto en estas últimas 8 o 9 semanas y cuáles son los que crees o que nos quisieras enseñar o que crees que son más de contagio positivo, ¿no? Los que sí, necesitamos compartir. algo que me parece súper positivo de este encierro temporal es que todas nuestras comidas son en casa, no estamos comiendo afuera, Mm, no, más allá de que quizás extrañemos esos momentos de sociabilización, todas nuestras comidas, almuerzo y cena, son en casa, así que creo que estamos todos cocinando mucho más. Eh, Eso ya en sí mismo es un buen hábito para que quede, ¿no? Cocinar nuestra comida, totalmente. comer comida casera. Veo también en mis amigas, en mí, mucha gente, que la dieta argentina de base ignora por completo las legumbres. O sea, para el argentino la única legumbre que existe es la lenteja para el guiso de lentejas y se come 3 veces al año y no existe más. Y incorporar legumbres en la dieta diaria es algo que a veces cuesta porque hay que remojarla, porque hay que cocinarla, porque hay que saber, de hecho nosotros tenemos como esta cero cultura de la legumbre,
Entonces tenemos que aprender a cocinar recetas. Creo que para eso sirve un montón la cuarentena, para los que no se animaron nunca a cocinar con legumbres, quizás este es el momento ideal para poner a remojar las legumbres y hacer cosas. Yo hice falafel, que nunca había hecho falafel casero, eh, no, como este tipo de cosas para experimentar, de empezar a incorporar proteína animal, porque dentro de lo que es cambiar nuestra dieta, empezar a cambiar, nosotros en Argentina somos realmente el país, es muy gracioso que en los rankings de mayor cantidad de consumo de carne por persona por país, estamos siempre en el top 3. Mirá, Vamos variando dependiendo qué tipo de carne consideres, si es pollo, si es vaca, eh, pero siempre estamos ahí en el top 3, nunca bajamos y muchas veces en el top 1, siendo el país que más consumo per cápita de carne tiene en el mundo. Así que, ¿cómo tenemos que empezar a reducir ese número, a cambiar nuestra dieta? Creo que para eso la cuarentena ayuda. sí, De- sí, en darse cuenta cómo el alimento también es tu propia, es tu principal medicina y tu principal fuente de energía y en una situación de tanta exigencia del cuerpo y de la mente, tener una buena alimentación también ayuda, ¿no? Y además un Totalmente. poco, También, creo que sí, algo que decíamos antes en cuanto a a los residuos, es que eso ayuda también a darse cuenta de todo lo que uno genera. Ya no es puerta sí, hacia afuera, es puerta adentro. totalmente. Tenemos mucho para aprender de cómo conectarnos a partir de la alimentación. De hecho, otra de las cosas que me gusta que sea así como tendencia, porque viendo incluso los analytics de Google, o sea, es tendencia completamente exponencial, es la masa madre y cómo empezar a hacer pan en casa, cosas que uno siempre dice quizás no tengo tiempo, no tengo tiempo, no puedo. Entonces cae en comprar el pan hecho y ese tipo de cosas que primero muchas, o sea, la gran mayoría de las personas cae en comprar el pan hecho en el supermercado. Mm, Yo hace un tiempo ya no compro el pan hecho en el supermercado, pero cuando lo compraba hecho, igual lo compraba en una bolsa. O sea, hay ciertas cosas que, viste, es muy difícil si no vienen en una bolsa de papel, porque si lo compras en la feria, va a venir envasado. sí. Y este, como que este momento de estar en casa mucho tiempo, y de hecho también que las cosas se hagan un poco virales y que la gente se contagie, porque o sea, masa madre como término es tendencia. O sea, es súper, no sé si empezó porque se acabó la levadura y la gente empezó a hacer pan con masa madre o por qué, Es verdad. pero pero de repente mucha gente que antes quizás nunca había, yo no hice pan con masa madre, ¿eh? Lo estoy diciendo nomás como analítica, analizando tendencias de internet. Todavía no llegué a la masa madre, pero sí hice mi propio pan, como para decir, ok, no voy a comprar pan hecho, lo voy a hacer yo. Eh, y ese tipo de cosas que ahora podemos hacer y quizás en otro momento. No digo que en otro momento no lo podíamos hacer, pero sí nos iba a llevar mucho más esfuerzo. Sí nos iba a requerir estar mucho más pendiente de algo que en el ajetreo diario de que vas, venís. Y quizás Sí, estás en tu casa y te quedan una hora de estar en tu casa hasta que te tenés que ir a dormir, es más difícil. Y en este momento empieza a ser como mucho más asible. No sé si existe esa palabra, pero la inventé. Eh, no, tal cual. Y ese tipo además, de cosas. como bien decís, o sea, al final de las cuentas, no sé si es por miedo a salir y chocarse demasiado, digamos, con o sea, ese miedo de contagiarse del coronavirus, hace que mucha gente de a poco empezó a estoquearse de los elementos de base y ver qué podía hacer con esto. Y creo que efectivamente un poco el darse cuenta que en realidad tenemos capacidad de hacer mucho más de lo que veníamos haciendo y que nuestra vida acelerada nos perdió, nos hizo perder totalmente esa realidad
o sea, back to the basics, básicamente, ¿no? Es, Total. como que tenemos la capacidad de hacer mucho más de lo que veníamos haciendo y que nuestra vida acelerada nos deja totalmente en offside en ese sentido. Sí, Y yo creo que sí, sí, sigue siendo como un nicho un poco lo que está pasando. No, no sé cuánto se puede escalar esto a nivel masivo. Yo lo noto en mis amigas que quizás no son eh, activistas ecologistas mm, todo el tiempo, pero si antes quizás te decían no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, y elegían algo quizás ultraprocesado, porque es lo que esta, esta escena de no tener tiempo te obliga a ir a un supermercado mínimo, o sea, ir a una dietética y también agarras una mermelada, digo, más o menos natural, lo que sea, estás terciarizando en otro la producción de tus alimentos y quizás te das cuenta que hacer una mermelada es mucho más fácil. Y haces tu pan, haces tu mermelada, haces tu yogur y cosas que hace mucha gente, mismo que ahora lo está haciendo, y pienso en una amiga en particular, hace un año yo le decía, no, tenés que hacer tu yogur, tenés que hacer tu mermelada, tenés que hacer tu pan y me mandaba a cagar. O sea, me iba a decir, ni en pedo, vos qué te pensás, que yo tengo tiempo, que qué sé yo, que qué sé cuánto. Y ese tipo de cosas, o sea, hay que incorporarlas de a poco, claramente. Yo no puedo hacer todo junto. De hecho, yo ahora empecé con el pan y estoy como tratando de esperar con paciencia. O sea, ni siquiera estoy con la masa madre, ya en algún momento iré a la masa madre, pero tengo el kefir ahí esperando para wow, meter en el kefir, bien, te pero no lo voy a animaste. hacer todo junto. No voy a hacer todo junto porque me voy a volver loca, me va a durar un día y después lo voy a dejar. O sea, este tipo de hábitos requieren que nosotros, para que los incorporemos, requieren un tiempo. O No, y sea, además, justo ahí veía dentro de los comentarios que un poco el gran desafío es cuando vamos a volver a la normalidad de tener que ir a la oficina, que eso se va a acabar. Creo que también esta realidad, o sea, esta nueva normalidad que hablamos ya no va, o sea, no vamos a ir tanto a la oficina. De algún modo, como las mujeres en los años 50 pidieron por la capacidad de, digamos, el voto, el derecho a votar, creo que vamos a estar en el derecho a tener más home office. más como office. Sí, sí, porque en definitiva es demostrar también a un viejo paradigma que sí tenemos la capacidad de ser eficiente, que ganamos tiempo, que impactamos menos en el ambiente, que usamos mejor nuestro tiempo, lo aprovechamos mejor en Es que familia, y, el sí, balance de vida y trabajo es mucho mejor. Que también está bueno que quede como una opción. O sea, hay mucha gente, yo leo en Twitter mucha gente enojada con el concepto de que el home office sea la, la nueva normalidad para todos. Mucha gente que dice, tampoco lo romanticemos. Hay muchos trabajos que sí necesitan, o quizás es claro. 3 veces por semana. Como también hay que encontrar cierto equilibrio para que los equipos de trabajo se encuentren bien. Hay montones de equipos de trabajo que trabajan remoto 100% muy bien, pero, pero bueno, es cierto que el home office, lo que vos decís, o sea, tiene muchísimas ventajas sociales, ambientales, económicas, de un montón de cosas, y está genial que empiece a pasar. Yo creo que está bueno ver de qué manera no todos los trabajos se pueden home officear, ¿no? No, O sea, claro. y ahí hay como ciertas cosas que habrá que hilar fino, no sé. No, tal cual. Y bueno, ya eso, sabemos totalmente que eso no va a ser para todos los laburos, no va a ser todo el tiempo, pero claramente nos ha demostrado que el aire es más puro, que la gente está más enfocada en lo más importante y que tenemos las mismas capacidades de trabajar bien. O sea, cuando efectivamente el puesto lo permite, el trabajo lo permite, está clarísimo que tenemos que dejar de lado esa necesidad de vernos la cara para poder ser eficientes. O sea, lo que finalmente nos ha mostrado esa pandemia también, ya lo venían mostrando la nueva generación que lo tiene totalmente incorporado, digamos, hasta me llama mucho la atención lo fácil dentro de todo que fue para aquellos que tienen las posibilidades, obviamente, pero
lo fácil que fue de pasar los chicos a las clases escuelas, virtuales, ¿no? En aquellos que totalmente. tienen... Bueno, de Y, hecho, creo que está buenísimo como entender que todo, o sea, esto fue muy rápido, ahora ya estamos un poco más acostumbrados, de hecho, un montón de cosas parece que pasaban hace un montón y pasaban hace 2 meses, pero cambiaron un montón de cosas que parecían imposibles y se lograron. Entonces, hay un sí, montón de cambios de hábitos que es cuestión también de, o sea, esto lo que demuestra es que cambiar se puede. A veces un poco más coercitivamente, sin tanto consenso, pero se pueden hacer cambios que sean profundos, que realmente sean significativos a nivel ciudad, a nivel país y a nivel economías, o sea, a nivel de tu casa. O sea, hay total, muchos sí. cambios de hábito que nos parecen súper complejos de empezar, pero bueno, ahora vemos que no es tan difícil. Sí, y cuando empezaste a ponerte justamente en las redes como la loca del tupper, o no sé ya hace cuántos meses o que estás con eso, no perdí la noción, pero vos, ¿cuáles son los grandes cambios que viste? O sea, ese efecto contagio que permite las redes, los comentarios que recibís o las notas tal vez que recibís, de algún modo, qué te enseñaron de esa capacidad de multiplicar estos nuevos hábitos, ¿no? Sí, bueno, como hablábamos un poco antes, o sea, ya la cuenta cumplió 2 años, otro ¡Ah! ¡Wow! pase de tiempo completamente ridículo. Eh, Impresionante. o sea, para mí lo que, yo no estoy segura de que la loca del Tupper hace 5 años hubiera pasado lo mismo, ¿no? O sea, no, hay algo en el tiempo, en la era, en lo que está pasando más a nivel global que, que quizás o sea, exactamente lo mismo, de la misma manera, mismo contenido, lo que sea, hace 3 años, 4 años no pegaba y ahora sí hay Ujú. más interés. Yo creo que, bueno, o sea, a mí me pasa que yo siento, muchos me dicen que como que se animaron, que lo que me gusta es cuando me dicen que ven las cosas diferentes, ¿no? Como que cambia la visión, cambia la forma de ver lo que pasa, porque la realidad sigue siendo la misma. Lo que podemos cambiar, un poco cliché la frase, ¿no? Pero lo que podemos cambiar somos nosotros y podemos cambiar la forma de verlo. Y algo que quizás hace unos meses lo mirabas en Instagram y te parecía re natural, de repente podés decir, che, ¿qué onda esta persona que está, no sé, comprando verduras? Y esto pasó un montón. A mí no me gusta como escrachar emprendimientos ni nada, pero me mandaron un montón de imágenes de, mirá este proyecto que te vende verduras, que te vende plástico con verduras, más que Mm. verduras envueltas en plástico. Tenés más casi peso de verduras porque están sanitizadas. Entonces ahora con la pandemia, para que vos te evites el trabajo de sanitizar los vegetales, te lo venden presanitizado, envuelto en plástico para que esté garantizado. Y ese tipo de cosas, claro, hace un año hay mucha gente que no le hacía ruido y ahora hay mucha gente que dice, ¿cómo se te ocurre? Sí, O sí, sea, esto sí. es ridículo. Entonces creo que un poco empieza a pasar eso, que cambia la forma de ver, ¿no? Me voy a poner un poco ahí. Cambia la forma de ver la realidad. Y a mí lo que me gusta es que se pueda inspirar por lo positivo. O sea, no sé, también es mi manera. Puede haber otras. Eh, a mí no me resulta muy efectivo que me reten para cambiar Ah, mis hábitos, ¿no? O sea, me gusta en todo caso que pase como pasa ahora con la masa madre, que se hace cool. Y sos cool mm. si haces masa madre. Y no sos cool si usás levadura seca. Digo, ese tipo de cambios donde nos, nos empezamos a contagiar entre nosotros de las buenas cosas, porque nos contagiamos cosas todo el tiempo. De hecho, yo todo el tiempo me doy cuenta que soy reinfluenciable y de hecho también me di cuenta de esto cuando
empecé a cocinar más porque vi programas de cocina, tipo MasterChef. O sea, el simple hecho de, no sé, mucha gente quizás no cocina. De hecho, esto también para contar ejemplos de la vida real. Amigas que no cocinaban un huevo duro, pero viendo estos videitos tipo Tasty, que te hacen Mm, recetas en 2 minutos, más allá de qué receta te hagan, pero te la hacen ver muy fácil. Te hacen ver que, ¿sabes qué es fácil? Pones esto, se te hizo un plato sofisticado. No era sí, tan sí, sí. difícil. Creo que ahí también tenemos como, o de hecho Paulina Cocina, que es una gran ídola mía. Antes teníamos chefs que nos hacían, no, cocinar es muy difícil y cocinar no es tan difícil, no tiene que ser eh, tan solemne, ni tan sagrado, ni tan serio, puede ser divertido. Creo Sí, que sí. No un somos ningún poco chef. no somos ningún chef, o sea, y creo que también tiene un poco que ver con esto del perfecto, que o sea, la única forma de contagiar ambientalismo es si estoy en una chacra en el interior de Córdoba, sin conexión a internet, y te muestro, o sea, está buenísimo, yo tengo amigos que lo hicieron, me encanta ver cómo hacen pan y cómo cocinan y cómo viven y cómo se construyeron su propia casa con botellas y, o sea, me encanta no voy a hacerlo. No, o sea, no me inspira a que, bueno, mañana yo voy a dejar todo, me voy a ir también al campo y, y voy a hacer eso. Y hay gente quizás que sí, que lo inspira y está perfecto. Eh, a mí me parece que va un poco por otro lado, porque la verdad es que la gran mayoría de nosotros no va a mañana irse de donde está. No, no, y además porque tenemos formas de vida, o sea, claramente, yo también siempre que pienso en nuestros proyectos, tengo a mis dos, o sea, somos 6 hermanos, y de los 6 tengo dos que están empezando a emprender en la permacultura, y aún así, el más extremista de los dos había decidido inicialmente dejar totalmente de lado su vida de programador y finalmente dijo, no, no, no dejemos de todo, porque en realidad tengo ese conocimiento que siempre de hecho le digo, mira, usalo porque tenés oro en vara para poder justamente analizar grandes evoluciones y participar de análisis. En cuanto al impacto social que pueda generar, no sé, de ubicación de pozos de agua o cualquier cosa que tenga un impacto positivo, vos con el análisis de datos es tremendo lo que podés hacer, pero además porque de algún modo le permite no dejar del todo una vida que ya conoce, en la cual es bueno, en la cual puede generar ingresos y se va formando con el tiempo, con un tiempo ampliamente suficiente que le queda, se va formando en permacultura y va participando de programas. Y al final de las cuentas es eso, no hace falta dejar absolutamente su vida de antes y decir, este sistema no es el bueno, tachémoslo, porque tenemos que buscar mucho más sencillez en nuestra forma de vida. Claramente está bueno, hay que ir para allá, pero hay que ir de a poco. O sea, pequeños cambios son finalmente los cambios que a nos van a permitir, si logramos hacerlos más colectivos, generar realmente ese contagio en los demás, ¿no? Totalmente, pero además él, al mantenerse en contacto con este otro universo, le va a permitir contagiarlo, o sea, lo que él aprenda de permacultura lo va a poder volcar a esas otras personas que quizás están fuera de la permacultura, en la medida Totalmente. que a las personas les interese, claramente no va a ser bien recibido si no les interesa, pero creo que esos puentes, o sea, es lo que decíamos, ¿no? O sea, sin esos puentes, sin estar como con un pie en cada lado, eh, no va a ser efectivo, no va a ser eficaz para el cambio que queremos crear, porque nada, me parece a mí, es un poco mi visión, no estamos partiendo de una hoja en blanco, o sea, no es que podemos decir, Mm. la sustentabilidad es así, es así, es así, es así, y si no es así está mal y hay que, o sea, si tuviéramos una hoja en blanco, genial. La verdad es que la realidad es esta, tenemos que trabajar con lo que tenemos que tratar de transformar lo que tenemos
eh, no es fácil, no sé, no, yo no tengo respuestas, pero, Y nos pero comentaste, sí, no, totalmente. Nos comentaste, o sea, algunos tips que nos pasaste hoy fue la alimentación, claramente, fue el reciclaje, claramente. ¿Cuáles son los otros espacios donde sentís que, aunque sea muy imperfecto, no importa, podamos ir generando estos pasitos, o sea, pasito a pasito, en sí. empezar a incorporar más Bueno, sustentabilidad en nuestra forma de vida? otro contagio positivo que surgió, que me parece que está bueno, es que como medio de transporte, el transporte público ahora como que quedó cancelado, ¿no? Nadie quiere viajar en transporte público, de hecho se desaconseja y está perfecto. Nos quedan opciones de transporte no público, transporte privado, digamos, y ahí tenemos como el riesgo de que caigamos en el auto, o sea, el riesgo de que para que cada uno llegue sin entrar en transporte privado, todos tenemos que usar auto y se llenen las Mm, calles de autos, o la oportunidad de que la bicicleta empiece a tomar este espacio de usar un transporte privado, porque es tu bicicleta. Ojalá también existan muchos más sistemas de bicicletas compartidas, pero en principio también ahora hay créditos para comprar bicicletas. Digo, la parte que quería contar de contagios, que no sé, 5 personas que conozco cercanas se compraron una bicicleta las últimas 2 semanas. mirá. En la ciudad, digo, en la ciudad de Buenos Aires hay créditos que te podés acceder a una bicicleta con 50 cuotas y en esta economía 50 cuotas es casi te Un regalo una regalo, bicicleta. sí. Te están regalando la bicicleta, son cuotas sin interés, ¿no? O sea, te regalan la bicicleta. Qué mejor momento que este aprovechar, o sea, qué mejor momento que este que es un incentivo, porque la bicicleta realmente es el mejor medio de transporte para no contagiarnos y no contagiar. Y encima tenés como este incentivo económico para que no sea tan pesado al bolsillo. Yo creo que este tipo de iniciativas en esta crisis opportunity, ¿no? Esta crisis medio oportunidad, van a servir un montón. Mucha gente quizás, de hecho yo antes, justo antes de que caiga la pandemia, también me empecé a animar más a la intermodalidad. O sea, yo vivo muy lejos de los trenes. O sea, donde Mm, estoy yo, no tengo ningún tren cerca. Hay gente que quizás tenga más suerte de tener un tren más cerca. Ahora además o sea, empezó una política pública dentro de la ciudad. Hablo de la ciudad de Buenos Aires porque vivo acá y es lo que conozco. Pero también pasa en grandes ciudades de Latinoamérica. Se está pudiendo meter la bicicleta en el subte, de forma limitada, de forma imperfecta, como decíamos, pero ahora quizás antes me costaba ir hasta el tren, lo hice una sola vez y era como, bueno, voy a empezar a considerarlo más, pero la intermodalidad es, voy en bicicleta hasta un medio de transporte y lo uso. Y no es que, no, porque si me queda tan lejos, sí o sí tengo que ir en auto. sí, sí, acá están diciendo que hay mucho robo de bicicleta. O sea, claramente uno de los temas clave también es que haya en esa, o sea, ya ha evolucionado mucho en la ciudad de Buenos Aires, no sé cómo es en las afueras, pero eh, estos espacios específicos para las bicicletas, pero está claro que todavía hay mucho para pedir también. O sea, ese es otro punto que me parecía Sí, sí, de importante que hecho, podamos dejar, es que somos ujú. consumidores y somos ciudadanos, y de ciudadanos podemos pedir y exigir más espacios de guardado de bicicletas, más seguridad para tener justamente más ganas de usar este medio de transporte. Sí, también hay que aceptar lo que hay, ¿no? Y en algún punto, digo, si alguien viaja a Ámsterdam o Copenhague, esas ciudades que tienen mucho uso de la bicicleta, se roban un montón las bicicletas, ¿no? No es algo tampoco tan argentino. O Sí, sea, sí, sí. existe el robo de bicicletas, pasa un montón. Creo que, por un lado, tenemos que aceptarlo, invertir en un buen candado, ¿no? También esto lo hablaba con una amiga que es la que se compraba la bicicleta. Tengo miedo que me la roben. Bueno, quizás no compres la bicicleta más cara y sí invertí en un buen candado. Eh,
pero bueno, y también pasan estas cosas, como vos decís, de que necesitamos más espacio de guardado y de hecho hay muchos biciactivistas, les digo yo, que son las personas más que digamos hablan mucho de el tema de meter la bici como medio de transporte, que no estaban contentos o no estaban del todo conformes con esta política del gobierno de la ciudad de permitir las bicis en los subtes, en los vagones. Y Mm, dicen, no me parece eficiente, no me parece práctico, prefiero que me pongas una guardería de bicicletas en la estación y yo voy en subte de a pie, no necesito llevarme la bicicleta, déjame guardarla de forma segura. claro. Pero bueno, si bien eso es cierto, digo, pensándolo, es cierto que es quizás algo mejor, necesita más infraestructura, necesita más planificación, necesita mucho más recursos y tiempo que lo que se hizo ahora de poner unos stickers y lanzar el cambio de normativa. No, no, tal cual, tal cual. Además, alguien comentó un poco antes de que todo eso, somos hombres de evolución, o sea, somos un ser humano, evolucionamos y las ciudades evolucionan, nuestros sistemas evolucionan, y justamente de estos pequeños cambios y estos pedidos, estas nuevas necesidades que tenemos también se van de algún modo viralizando. O sea, es no perder esa mirada hacia lo que queremos e ir con lo que ya hay, ir adaptándose. O sea, claramente tenemos que ver las dos cosas. Avanzar Sí, con lo que hay e ir pidiendo esos cambios que necesitamos para que sea más accesible el alimento orgánico, sea más accesible el alimento vegetariano, vegano, o sea, más accesible la bicicleta, una buena conectividad. O sea, en definitiva sí, sí, después ya nos queda re poquitito, así sí, que no. sí, 2 minutos, muy bien, muy bien. Sí. Pero bueno, una de las cosas que quería decir de lo que nos va a dejar la pandemia, yo creo que me aferro a la parte optimista, ¿no? A la parte positiva de lo que creo que está bueno, que podamos aprender la importancia de la higiene, o sea, porque ahora todos entendemos que tenemos que lavarnos las manos, que tenemos que lavar las cosas, está buenísimo. También tenemos que no exagerar, o sea, la lavandina sigue siendo cloro y no tenemos que estar disparando lavandina por todos lados porque tampoco nos va a hacer bien, pero quizás es mi esperanza que esto quizás nos deje como al menos nos permita aceptar que lo que necesitamos es limpiar las cosas mejor, no usar un descartable. Digo, por ejemplo, yo Totalmente, estoy sí. tratando de incentivar el uso del tupper y hay muchos gastronómicos que dicen no, Tupper no, porque de hecho el código alimentario es como que lo prohíbe porque es peligroso de contagiar cosas. Y bueno, quizás ahora podemos aferrarnos más a que haya educación sobre la importancia de lavar bien el tupper y no tener que recaer en el descartable todo el tiempo. Nos queda un minuto. Sí, 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 no, no, Instagram también me lo está diciendo. No, totalmente. De hecho, y ahí cierro, pero me acuerdo de un post tuyo donde ibas comentando en las heladerías que aceptaban los tuppers e hice el intento una vez. Pero efectivamente el tema de la higiene no es, no es mínimo, digamos, es un temazo para también ir generando y sacando estos temas de un solo uso, pero creo que justamente, y un poco con eso quiero cerrar, estamos, o sea, todos estos pequeños cambios de cada uno, todas estas personas como vos que se movilizan un montón en las redes y que van mostrando con humor y con mucho positivismo que las cosas pueden cambiar, están ayudando, o sea, realmente están haciendo el cambio en nuestra forma, en este nuevo chip que necesitamos y que queremos tener como ciudadanos, de decir, ok, ¿por qué puedo empezar y o sea, qué tengo a mi nivel, digamos, a mi alcance, ¿no? Sí, y que podés empezar por cualquier lado. O sea, la verdad es que hay un montón de puntas para empezar y a cada uno le va a resonar una diferente y puede ser la alimentación y puede no ser la alimentación y ser la limpieza y puede ser otra cosa. Creo que está bueno que cada uno encuentre por dónde empezar y que eso no sea el punto final, que sea el punto de inicio. Y a partir de Totalmente, ahí venga todo lo demás, porque todo se total. va relacionando.
Exactamente. Bueno, te agradezco muchísimo, Dafna. Gracias por estar con nosotros Gracias esta a ustedes, noche. chicos. Me Estuvo encanta. realmente un placer y espero podamos hablar pronto.